Muy buenas tardes a todos desde Granada, desde la sede del Centro Cultural Nuevo Inicio, donde vamos a tener la ocasión de escuchar las reflexiones del Padre Guillermo Espíritu desde el convento de Asís. Él ya es un amigo de la casa que ya nos ha hablado en otras ocasiones sobre temas preciosos como el buen ladrón o los ángeles custodios. Yo pensaba, a la hora de preparar esta breve presentación, en los tiempos que estamos viviendo, en los tiempos que la providencia nos ha deparado y concretamente en el marco de la Cuaresma, ¿no?, que es precisamente sobre lo que se nos va a hablar desde una perspectiva privilegiada. Quizá en estas semanas se hace como más justificable, pero solo a priori, una mirada al cielo, concretamente en España además, que nos está lloviendo barro, porque hay polvo en suspensión en la atmósfera y estamos teniendo unos días en los cuales parece que ni siquiera encontramos esperanza mirando al cielo, elevando nuestra mirada, ¿no? Y no nos damos cuenta de que ese polvo que está lloviendo sobre nuestras cabezas pues va a hacer que la primavera de este año sea especialmente hermosa, especialmente los geranios, y que la lluvia es una de las infinitas maneras en que el cielo bendice la tierra, ¿no? En ese marco en el que estamos sufriendo todos por la situación de la guerra en Ucrania, por la pandemia, por la crisis económica que a todos nos golpea, en medio de toda esa situación en la que parece que no hay hueco para la esperanza, en el camino de la Cuaresma pues surge el ejemplo, ¿no?, el ejemplo silencioso y permanente y luminoso de la Virgen María. Sobre ese tema es sobre el que vamos a escuchar hoy, de qué modo nuestra Madre, la Virgen, es sobre todo Madre de la Esperanza. Pero para hablar de eso yo me voy a callar y vamos a tener a nuestro invitado de excepción, de esa excepción ya normal, gracias a Dios, que nos va a iluminar sobre la figura de la Virgen en el marco de la Cuaresma, con el horizonte de la Pascua al final. Les dejo con el Padre Guillermo Espíritu. Es una extraordinaria ocasión poder compartir con vosotros una meditación sobre la Virgen en este tiempo de Cuaresma, precisamente porque en estos últimos tiempos la he descuidado un poco a Nuestra Señora. Por lo tanto, cuando recibí la invitación lo consideré como una especie de llamado personal a reparar este olvido. Y es verdad que espontáneamente, si uno piensa en el contexto de la Cuaresma y en vista de la Pascua a la Virgen, salta a la memoria, sobre todo si uno vive aquí en Asís, la secuencia del Stabat Mater, compuesta en el siglo XIII por Fray Jacopone da Todi, en una pequeña ciudad cerca aquí de Asís, un fraile franciscano medieval. Y el Stabat Mater, es verdad, es en la sensibilidad del pueblo de Dios, es como la síntesis de los sentimientos de compasión de la Virgen delante del sufrimiento de su Hijo y la piedad. Pero este es el punto de llegada, no es el punto del cual se puede partir. Porque si no comprendemos como el trayecto entero de la Virgen, de la vida de la Virgen, es difícil comprender la importancia dramática que después llegará hasta la gloria y a la alegría inagotable de la resurrección de su Hijo crucificado. Porque desde el inicio la vida de la Virgen es una vida que podríamos llamar desposeída. Ella no se ha poseído. La vida de ella ha sido un sucederse de circunstancias, de acontecimientos, de invitaciones que la han ido vaciando de cualquier cosa que fuese suya. Es como si la vida entera de la Virgen fuera una demostración viviente de lo que San Juan de la Cruz llamaría en las nadas, ¿no? Hay un nada, nada, nada que se va creciendo, hay como un hueco enorme que el Señor va excavando en ella y que en nuestro lenguaje habitual significa
que la Virgen ha participado a toda la fragilidad y a todo el sufrimiento que es tan común entre los seres humanos. Pensemos, por ejemplo, desde el desconcierto y el temor ante un anuncio tan enorme como es el concebir al Hijo de Dios y el silencio de José, y quién sabe lo que ocurriría, una vida que queda dada vuelta completamente. Ya ahí vemos una vida donde ella no controla, sino que aconsciente a un misterio que revoluciona todo, que cambia todo, y queda en manos de una benignidad que se va manifestando, pero a un precio alto. Pensemos que, de hecho, podría haber incluso sufrido la lapidación. Suerte que San José es San José, pero de todas maneras, el pensar de que iba a quedar sola con esa maternidad, digamos, hay una serie de incógnitas y de sufrimientos que empiezan desde el inicio, por más de que sea extraordinariamente feliz la anunciación. Y esto se continúa con el viaje a Belén y en los cantos populares de las posadas, ¿no? Las tribulaciones para encontrar alojamiento, las incertidumbres y la pobreza del alumbramiento. Digamos que una vida llena de una sobreabundancia de bendiciones y de sufrimiento al mismo tiempo. No le ha sido ahorrado nada de lo que significa el sufrir, la incertidumbre, el desconcierto, la desprotección, la intemperie, la falta de acogida. Tanto más, evidentísimamente, con la profecía del anciano Simeón, que una espada le habría atravesado el alma y no sabían a qué se refería. Y luego la necesidad de escapar como refugiados en Egipto por el instinto asesino de Herodes, que quiere eliminar a un pretendiente al trono. El vivir como refugiados, la misma huida a Egipto, el hecho que ella está confiada completamente a lo que José hace siguiendo las indicaciones del ángel. Pero es de terror tener que huir en la noche con el pequeñito y vivir en un país extranjero como refugiados, estas cosas que escuchamos en las noticias y que comprende uno la dramaticidad cuando uno acoge los refugiados, lo ha vivido ella también. Así que está esta vida concreta, dura, curiosamente desconcertante, paradojal, entre un cielo que se inclina sobre la tierra y la llama a una vocación enorme, y el que no le sean ahorradas todas las dudas, incertidumbres, una espada de Damocles que sigue pendiendo sobre la cabeza. Cuando vuelven a la tierra de Israel, José tiene miedo porque Arquelao reinaba en el posto de su padre. Así que el temor de José, de María, los acompaña. Una espada de Damocles que después, cuando el jovencito tiene 12 años y desaparece en Jerusalén y no lo encuentran, debe haber producido pánico, tanto que ella dice: ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo, angustiados, te buscábamos. Que es el mismo lenguaje que se usará por la angustia con el cual se busca el cuerpo del Cristo muerto antes de la resurrección. Y luego, en la tradición, cuando Jesús viene rechazado en Nazaret, se conserva el lugar llamado el Monte del Temblor, en los bordes de la ciudad Galilea, donde los conciudadanos han querido despeñar a Jesús, y lo llaman el Monte del Temblor porque María habría contemplado esta reacción violenta contra el Hijo. Y durante la vida pública,
la itinerancia, la hostilidad creciente, las polémicas, las acusaciones, eh, la reacción del clan familiar que lo toman por loco. Hay una continuidad de sufrimientos en la Virgen, de vida real, de vida cotidiana, de vida ordinaria, que nosotros solemos olvidar. Uno piensa en el remanso de paz de Nazaret y no mide que la vida realmente era mucho más fatigosa, mucho más fastidiosa de lo que uno pudiera imaginar. Y luego está la semana final, la gran semana de la pasión, con todo lo que se desencadena y la violencia y la crueldad y la injusticia y todas las atrocidades que se concretizarán durante el triduo pascual. Sin contar otro dolor que normalmente uno olvida. La Virgen ya era viuda. La muerte de José no está narrada en los evangelios, pero si a los pies de la cruz ella es confiada a la cura de Juan, quiere decir que José ya había muerto. El dolor de la viudez no es algo en el cual uno piensa en la Virgen, uno piensa simplemente cuando otros sufrimientos, pero fue viuda como la viuda de Naín, pero su esposo no ha sido resucitado. Por lo tanto, la desprotección de ella ya mayor, sin José en el cual apoyarse como en los primeros años, con el hijo que va a la vida itinerante de su vocación de Mesías y con la pasión, la impotencia, la, la imposibilidad de intervenir debe haber sido una causa ulterior de gran sufrimiento para la Virgen. Y sin embargo, ella permanece a su lado. La presencia, lo que cantará el Stabat Mater, estaba la madre, es una presencia continua, desde el momento de la concepción a su lado siempre. No lo deja nunca. Ella podría haber usado la expresión que usará San Pablo, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo a favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Es como si la presencia de ella integra completamente todo lo que era necesario para que la obra de la redención fuese completa. El jesuita José María Rodríguez Olaizola, en su libro La Pasión en Contemplaciones de Papel, que para el tiempo de Cuaresma y Semana Santa es una lectura fenomenal, bellísima, describiendo así en un modo muy simple, muy vivaz la escena de la cruz. Dice, madre e hijo unidos en el padecimiento, en la agonía. María Magdalena nunca había visto una expresión de ternura como la que asoma en el rostro de María, como si la madre quisiera envolver al hijo en un manto de protección. Al fin Jesús habla y señalando con la cabeza a Juan dice en voz muy baja, mujer, he ahí a tu hijo. El joven aprieta con más fuerza el hombro de la anciana, como queriendo preservarla de esta agonía. Hijo, he ahí a tu madre. Ahora las palabras dan la vuelta, y es el muchacho el que mira a la mujer como buscando en ella refugio y seguridad. Magdalena, viéndolos hacia los dos, unidos en la debilidad y el dolor, experimenta una sensación de ligereza, una paradójica esperanza, pues comprende que pase lo que pase, Jesús no les deja solos. Y el alivio da paso a la gratitud, porque el amigo y maestro sigue siendo para ellos luz, incluso en esta hora sombría. De hecho, eso es lo que acontece, ¿no? El arte cristiano
digamos, con esa estilización, por ejemplo, del estilo gótico, como se ve, por ejemplo, en esta escena de la crucifixión. La presencia de la Virgen y de Juan junto a la cruz es un motivo particular como de consolación. El hecho que la madre esté allí sostiene a Jesús. Él siente la ausencia del Padre. Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero siente la presencia de la madre. Es algo extraordinario esto. Recientemente un psicólogo italiano, Brian Vanzo, ha escrito este libro sobre el Stabat Mater, combinando una lectura exegética teológica con una lectura psicanalítica. Sin querer forzar los textos, pero hace notar que si los relatos de la pasión nos dan ese fondo histórico de lo que ha acontecido, la gestualidad y las palabras de Jesús que perdona a los que lo han crucificado porque no saben lo que hacen, y el silencio de la madre solidaria con él, muestra una integración afectiva maravillosa entre el hijo y la madre desde siempre. Muestra una humanidad completamente realizada en ambos. Y esa presencia silenciosa, porque se dice que la madre está, no hay gestos de desesperación o de desconsuelo. Ella está por él. Este gesto de presencia, esta presencia de la Virgen junto a la cruz, los cristianos lo han seguido percibiendo a lo largo de los siglos. Eso completo en mi carne, lo ven como que ella tiene una presencia de compasión y de dulzura a lo largo de todos los sufrimientos de la historia y en cada uno de nuestros sufrimientos personales. Delante de tanto sufrimiento inocente, de tantos temores, desconciertos, duelos, separaciones, que la urdimbre de la vida trae en su tejido, el saber que junto a la cruz está la Madre es una grandísima consolación y un signo de esperanza. Un beato carmelita descalzo, el beato Eugenio del Niño Jesús, comenta una ley en la vida espiritual que la han podido experimentar muchos santos. En los momentos de noche, de noche oscura, donde la vida misma y la vida espiritual, por lo tanto, de vez en cuando nos lleva, en esos momentos de noche donde Dios parece ausente, tan ausente como que en el Stabat Mater, por ejemplo, no está jamás mencionado. El Stabat Mater parece un texto ateo, ¿no? Sin Dios, no contra Dios. No viene mencionado porque refleja también el silencio del Padre. A veces en la noche de la vida, en la noche del alma, uno no siente la presencia de Dios. Como Madre Teresa de Calcuta, por 40 años, sentía como un murallón delante. Por más de que buscaba el rostro de Dios, se encontraba una pared delante. Y en todos esos años, ella decía, yo seguía recitando el rosario porque parecía una enredadera que trepa en el muro. No abate el muro, pero no permite que el muro la detenga. Y ella sentía que la presencia de Nuestra Señora nunca faltaba. La sombra de la cruz incluía la presencia de Nuestra Señora. Dios parecía ausente, no respondía, del otro lado del muro, y ella como una enredadera trepaba en el muro de la mano de la Virgen. Entonces, el beato Eugenio del Niño Jesús dice, cuando todo está oscuro y no hay ninguna luz de parte de Dios, la providencia siempre hace que en mitad de la noche, la Virgen, como una tenue luna, emita la luz suficiente para poder seguir caminando sin tropezar. Ella no disipa la noche, pero da la luz suficiente para poder caminar sin tropezar.
un poco en una amplificación o aplicación literaria, un poco como la luz que Galadriel regala a Frodo, ¿no? Ese pequeño recipiente que tiene el agua que refleja la luz de la estrella de Elendil, una luz cuando toda otra luz se apague. Esa es la función de la Virgen en el camino espiritual. Cuando todo está oscuro, cuando todo es silencioso, cuando uno no tiene sentido de la orientación, cuando parece que el desconcierto, el duelo, las separaciones, los temores, el no sentido de las cosas impide cualquier tipo de orientación, ella está allí. No disipa la oscuridad, pero da luz suficiente para poder seguir caminando. Por eso la Virgen de los Dolores, la Virgen Madre de Dios, es Madre de la Esperanza. Por eso los cristianos continúan a mirar hacia ella con una tal confianza de dulzura, porque ella no deja solos nunca, hasta el final. No ha podido como impedir el sufrimiento del Hijo, ha acompañado al Hijo en su sufrimiento y ha hecho todo lo que ella podía, estar mostrando su presencia con solidaridad absoluta y una compasión visceral total. Lo sigue haciendo con cada uno de nosotros. Y de hecho es la experiencia del pueblo de Dios, no solo en los grandes santuarios como Lourdes, donde la Virgen muestra clarísima su compasión, ¿no?, por los sufrimientos de sus hijos. Pero en todos los santuarios, en todas las edícolas donde hay una imagen de la Virgen, cualquier persona que recita su rosario. Recuerdo una vez en Kenia, en el santuario de Subukia, que es en el Rift Valley, estamos terminando los franciscanos, un santuario donde pareciera que la Virgen ha hecho surgir una fuente de agua, y van miles de personas en peregrinaje. La conferencia episcopal ha confiado a los frailes de terminar este santuario en Subukia. Estando allí una vez, me pidieron si podía ayudar a confesar porque había miles de peregrinos. Nadie se dio cuenta de que yo el suajili no lo hablo, y me di cuenta que era un problema, porque las personas ancianas hablaban poquísimo inglés. Mi suajili es suficiente para celebrar la misa y nada más. Pero bueno, recuerdo algunas señoras ancianas, pobrísimas, llenas de achaques, con muletas, desdentadas, llenas de arrugas, con un rosario de plástico que le faltaban granos, una situación familiar, porque hasta ahí llegué a entender, con problemas en la familia gravísimos de salud, de dependencias, de violencia. Y esta anciana señora que había caminado 200 kilómetros por la foresta, por la selva y por la sabana, para llegar al santuario y llevarse agua de la fuente de la Virgen, porque dice: la Virgen me da siempre consolación. Y tenía tal dulzura esta anciana africana mientras hablaba, que yo me puse a llorar mirándola, todos los sufrimientos que acumulaba esa mujer, y encontraba dulzura y consolación en la presencia de la Virgen. Una cosa semejante me ha pasado en Tijuana, en México, en el borde con la California americana. Estaba trabajando con los misioneros de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta, y un joven me dice un día, uno de los jóvenes misioneros me dice: ¿me acompañas, que quiero ir a visitar a una persona? Y en medio de todas estas casuchas de cartón y de lata, llegamos a un cuchitril oscuro donde había una viejita mexicana que 115 años tenía, paralítica, sin dientes, bien india. Nunca en mi vida he visto una persona más alegre,
tenía su rosario en la mano, sola, sin parientes. Yo no me acuerdo de qué se habló, pero este misionero decía, cada vez que estoy deprimido, vengo a verla. Y esta viejita, que venía asistida, digamos, por la gente ahí de, de, de esta Villa Miseria, era la persona más alegre, parecía una fuente de alegría, porque se confiaba a la Virgen, recitaba su rosario, y ella que padecía todo de la vida, gozaba de una tal intimidad con la Virgen y con la compañía de Dios, que todo le resultaba causa de alegría. Era delicioso y era humillante ver cómo en Kenia, años antes ahí en México, he visto esto. He visto la presencia de la Virgen como signo de esperanza y de consolación. Entonces, acercarse a la Semana Santa, a la compasión de la Virgen, recitar el Stabat Mater o el Via Crucis, el percibir esa dulzura materna, esa presencia de compañía, algo que se puede experimentar, que no quita ni la noche, ni necesariamente quitará el dolor, pero da un espacio. Ella es un ejemplo de resiliencia, de suave, gentil, dulce, fuerte resistencia. Una resiliencia y ofrece contención. La Virgen de los Dolores, Nuestra Señora, Madre de la Esperanza, da un espacio de contención, da una presencia de contención, la posibilidad de llevar los pesos que uno comprende que su hijo la ha querido que ella estuviera al pie de la cruz. Y uno piensa, yo pienso también cuán bienaventurado ha sido José de tenerla consigo en su casa y cuánta consolación habrá recibido José en las fatigas de la vida teniendo la Virgen junto a él. Por lo tanto, mi augurio es de que se pueda gustar esta presencia, no solamente viendo el hecho histórico del momento final de la compasión de la Virgen junto a la cruz o con el cuerpo de su hijo muerto, ni siquiera pregustando ya la alegría indecible de la Virgen viendo su hijo resucitado, sino condividiendo con ella la urdimbre de la vida, el tejido de nuestra vida que se va haciendo con hilos de distintos colores y con tantos sufrimientos, duelos, tristezas, decepciones, desilusiones, preocupaciones y temores. Tanto sufrimiento de inocentes, tantas cosas que no comprendemos. Necesitamos tanta resiliencia y tanta contención para gustarla a nosotros y poder ofrecerla a los demás. Y la Virgen es la persona que nos la da de parte de Dios. Esa es su misión como Madre de la Iglesia. Así nos ha adoptado ella en la persona de Juan al pie de la cruz. Escuchando, aquí tienes a tu hijo. Si yo me dirijo a ella diciendo, aquí tienes a tu hijo, ella se hace cargo de mí exactamente como lo ha hecho entonces y lo hará hasta el final. Por lo tanto, les deseo un gozoso final de la Cuaresma y una bendecida Semana Santa hasta la gloria de la resurrección, con gran solidaridad por todo el sufrimiento terrible del pueblo ucranio y del pueblo ruso. Paz y bien a todos.